Muy buenas tardes, apreciados compañeros unadistas, apreciados compañeros de grupo y de curso Filosofía, Pedagogía y Tecnología, apreciado tutor y profesor Carlos Augusto del mismo curso. Primeramente me presento. Mi nombre es Luis Eduardo García Rico, estudiante del programa Licenciatura en Filosofía de la Escuela Ciencias de la Educación, ESEDUC, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy, en esta oportunidad, voy a presentar un semiproyecto que fue presentado como planteamiento en primera instancia en el paso 3 del curso anteriormente mencionado, fue resuelto en el paso 4 y hoy en el paso 5 va a ser expuesto. Bueno, terminando la presentación y a manera de introducción del trabajo, primero me gustaría presentar como el título, ¿sí? Este proyecto fue denominado bajo el título Las TIC como andamiaje extralimitado que desorienta los propósitos pedagógicos en la educación. Como un pequeño contexto para aclarar estos conceptos, ¿sí? Andamiaje, entendemos andamiaje como apoyo, ¿vale? La TIC como apoyo y extralimitación como otro sinónimo podemos entenderlo o comprenderlo como aquel abuso o uso inadecuado de las TIC. Por ende, ese título en un lenguaje más simplificado podría denominarse como el uso no práctico y no profesional de las TIC, ¿sí? Que los cuales desemboca como consecuencia directa una desorientación de los propósitos pedagógicos de la educación. Bueno, en segunda instancia me permito narrar de forma muy breve la problemática planteada, ¿sí? Que se expuso en el paso 3 del curso. Esa problemática nace en la institución educativa CEDECO, Centro de Comercio, ubicado geográficamente en el municipio de Santander, ¿sí? De Piedecuesta. En esa institución donde la educación ofrece un nivel básico intermediario, ¿sí? De bachillerato, se presentó un problema que mi persona identificó dentro de una etapa investigativa de diferentes tipologías, en las cuales podemos integrar la inmersión, ¿sí? Donde el docente interviene en el escenario educativo, la observación, donde el docente en formación observa de forma analítica y crítica eh, los comportamientos del docente, su práctica profesional y los comportamientos de los estudiantes. Y por último, la investigación. Esto de forma mezclada dio nacimiento a un análisis que mi persona identificó, que fue la extralimitación o el abuso o el uso no práctico de las TIC, donde una mayor parte del profesorado, del cuerpo profesorado de la institución, presentaron muchos inconvenientes, los cuales fueron expresados por estudiantes. Y esto fue obtenido gracias a un análisis cualitativo, una herramienta cualitativa que fue implementada por mi persona en la institución SEDECO, la cual se basó básicamente en una entrevista, no muy formal y muy breve, entre 3 o 4 minutos, en donde 14 estudiantes del grado de 4 grados de décima y 4 grados de 11, fueron expuestos a una serie de preguntas abiertas cualitativas para identificar ciertas falencias del profesorado, en los cuales la mayoría de ellos expresaron que los profesores usualmente presentan una serie de inconvenientes con las TIC. Sí, recordemos que este es nuestro punto central, las herramientas TIC, tecnológicas de información y de comunicación. Los estudiantes expresaron que esta problemática se presenta porque los profesores utilizan mucho las herramientas de diapositivas, PowerPoint y videos para reducir las horas de clase y como consecuencia de esto no explican por medio del diálogo, por medio de la explicación, por medio de la pedagogía, no implementan estrategias pedagógicas y no explican o no producen un efecto estimulante en el aprendizaje de los estudiantes. Y es por ello que nació esta problemática. Bueno, como dimensión vamos a englobar ciertas barreras que el autor Ernest nos menciona, las cuales se categorizan como barrera primaria o barrera secundaria, ¿sí? Para entender de una forma más este contexto y para tener en cuenta lo que vamos a tratar a continuación. Como barrera primaria tenemos el objeto en términos filosóficos, claro está. En término más simplificado tenemos esas herramientas que nos brindan el aula de clase o la institución, esas herramientas sí, ¿sí? En la barrera o dimensión secundaria, según Ernest, tenemos la voluntad, la capacidad y la disponibilidad que tiene el sujeto, en este término, el profesorado para realizar sus clases. Ahora bien,
En el planteamiento del problema hemos categorizado tres problemas, ¿sí? Tres ejes fundamentales que definimos como preposición 1, P1, P2 o P3. Como preposición 1 hemos identificado que existe este núcleo problemático, ¿sí? Que consiste en que la docente posee conocimientos avanzados de las TIC y su uso estratégico en el modelo pedagógico, dado que en las entrevistas cualitativas los estudiantes expresaron que los maestros utilizan diferentes herramientas tecnológicas, los cuales nos indica que tienen un buen conocimiento de las TIC. Más sin embargo, y esto nos lleva como consecuencia a la preposición 2, es que los docentes, pese a tener esta capacitación, este uso inteligente de las TIC, o este uso no inteligente de las TIC, me corrijo, no implementan de forma adecuada las TIC, lo que les impulsa como consecuencia directa una extralimitación de las TIC como andamiaje. Si estas dos, preposición 1 y preposición 2, podemos englobar en la dimensión pedagógica y profesional, tecnológica, ¿sí? Entendida como tecnopedagógica a partir de ahora. Y por último, en la preposición 3, en donde abarcamos el aspecto filosófico o la dimensión filosófica, tenemos la concesión del concepto filosofía y las TIC, que como consecuencia de la proposición 2 y el escolio 2, es reconstruido de forma negativa por la presión de los estudiantes que han tenido en sus clases. Y esto lo aclaro de manera muy breve. El modelo o la concepción que los estudiantes tienen de la filosofía normalmente es muy ambigua, dado que se presta para muchas interpretaciones, como una materia aburrida, como una materia no significativa o sin ningún propósito o utilidad, los cuales, si un docente, dado la proposición 1 y la proposición 2, tiene conocimiento de las TIC y la emplea de forma inadecuada en una clase de filosofía, este modelo filosófico de los estudiantes va a empeorar, ¿sí? Y de esta forma, de estas dimensiones primaria, secundaria y de esas tres proposiciones, deducimos algo muy simple. Deducimos que al combinar todas estas problemáticas, el uso inadecuado de las TIC en una clase de filosofía, con un profesor de filosofía, tenemos una consecuencia, un impacto muy negativo en los estudiantes. En primera instancia, tenemos que los estudiantes no aprenden significativamente o de forma de avance lo que es la filosofía, lo que representa la filosofía, ¿sí? Su esencia, su sustancia y su gran campo histórico y significativo en el razonamiento. Y por segunda instancia, los estudiantes están aprendiendo es un uso inadecuado de las TIC, los cuales se presentan como inconvenientes en nuestro pleno siglo XXI. Ahora, como sugerencias a esas problemáticas hemos determinado tres cosas. Primero, el profesionalismo, que es capacitar a los docentes como respuesta directa. Segunda, la ética. Sí, la ética, porque un profesor debe tener la voluntad, dado que tiene el conocimiento, para adecuar de forma correcta e inteligente las TIC. Y esto nos lleva a una tecnoética. Una tecnoética prácticamente la plasmamos como aquella que concientice a los profesores sobre el impacto negativo o positivo que puede tener la tecnología si es usada de forma inadecuada. Por último, tenemos el factor sugerencia de la tecnología, el cual consiste en fomentar la elaboración de las estrategias TIC, dado que este problema también desemboca un hábito monótono, ¿sí? Por el profesorado habituar de forma inadecuada las TIC, mostrando únicamente diapositivas o leyendo únicamente textos que ya están plasmados en unas diapositivas o mostrando videos entre 1 hora o 20 minutos que reduzcan toda la hora de clase, no están potencializando, ¿sí? Ese gran valioso tesoro que tenemos de las TIC y eso que nos puede gratificar enormemente en la estimulación del aprendizaje. Ahora bien, para recapitular un poco esto y para contextualizarnos un poco más, nosotros hemos enfocado la filosofía, como ya han notado, hemos utilizado términos muy filosóficos como preposiciones, ¿sí? Escolios, axiomas, los cuales fueron expresados de forma muy teórica en el planteamiento del problema en el paso 3. Esto lo hemos dado a cabo a llevar porque primero, en primera instancia, este modelo cabe recalcar que fue adoptado del racionalismo de la filosofía moderna que se impregnó en prácticamente René Descartes y Spinoza, ¿sí? Usualmente en la ética demostrada sin un orden geométrico, donde Spinoza habla de unas proposiciones en donde las demuestra, ¿sí? Por eso ese es el modelo filosófico del trabajo, ¿sí? Las preposiciones para plasmar afirmaciones que expresen ya sea una verdad cierta o incierta y demostrar su veracidad o por el contrario su no veracidad. Ese es el modelo filosófico. El modelo tecnológico o tecnopedagógico fue identificar esas necesidades que se tienden en la institución y esa problemática, ¿sí? Ahora bien, como solución, dado estas sugerencias anteriormente nombradas, hemos notado la necesidad de primero, como ya hemos hablado,
concientizar al profesorado. Si dado que ya tiene una capacitación, no es necesario, en fin último, capacitarlo, ¿sí? Dado que tenemos una capacitación de profesorado, lo que nos falta es concientizarlo, es decir, una tecnoética. Por último, implementar una gamificación, una estrategia de gamificación, el cual vaya como oposición, sí, como opositora al hábito monótono que se desemboca dentro del núcleo del problema, dentro de esta problemática, ¿sí? Que es unas clases muy monótonas y no muy dinámicas, que lo que hacen es, primero, desorientar los procesos pedagógicos como hemos expresado anteriormente, ¿sí? Dado que no hay un aprendizaje significativo, por ende no hay una orientación pedagógica. ¿Y cómo resolvemos este problema de desorientación? Con una orientación. ¿Y cómo implementamos o integramos una orientación dentro de una clase? Diseñando estrategias pedagógicas que vayan impulsadas por algo que se llama la dinámica. Y por esto no tenemos más que la gamificación, que es un aprendizaje basado en juegos y en competencias, donde el hábito monótono pasa a segundo plano y la gamificación o la parte dinámica de la estimulación de aprendizaje pasa a primer plano. Ahora, tenemos que adoptar un modelo, unas herramientas TIC, porque ya resolvimos el problema del hábito monótono, ¿sí? Ahora tenemos que resolver el problema de cómo promover el uso adecuado de las tecnologías, porque antes estábamos promoviendo un uso inadecuado dada la problemática, ahora tenemos que hacer lo contrario. Para ello, identificamos tres herramientas sustanciales, las cuales se categorizan en evaluación, las cuales son Quiz, Socrative y Kahoot. Estas herramientas tecnológicas que vamos a encontrar en la web 2.0 y web 3.0 presentan un grado de sustancialidad, tanto en la parte filosófica como en la parte pedagógica, dado que como hemos hablado anteriormente, existe la necesidad de implementar una estrategia dinámica. Quiz, Socrative y Kahoot nos brindan una estrategia dinámica basada en la gamificación, en donde diferentes competencias juegan un papel muy importante, en donde respuestas rápidas o respuestas lentas, en donde tiempo de duración, en donde se presentan diferentes ilustraciones en una evaluación o en un esquema evaluativo, sí, juegan un papel muy importante para que los estudiantes no únicamente se centren o escuchen una clase de un profesor hablando o leyendo una diapositiva todo el día, sino bien vean ilustraciones, ¿sí? Porque recordemos que hay diferentes tipos de aprendizaje. El primero está en la sensibilidad, el segundo está en la reflexión y diferentes. Todos aprendemos de una manera distinta y esas herramientas nos brindan diferentes partes de razonamiento, de lectura y también de ilustración, que es la parte sensible del aprendizaje. Y de esta manera resolvemos el problema de la extralimitación con una implementación de una estrategia inteligente basada en una estrategia, una teoría de aprendizaje que vaya en contra del hábito monótono, es decir, la gamificación, y como también que permita al docente integrar estrategias que corroboren a los diferentes tipos de aprendizaje, dado que no todos aprendemos de la misma manera. Ahora, ya hemos solucionado el factor de hábito monótono, ¿sí? De la pedagogía, ya hemos solucionado el factor de la concepción del modelo tecnopedagógico o tecnológico de las TIC, y por último nos falta resolver el problema del hábito filosófico, el modelo filosófico. Para esto proponemos que en correlación con esas dos, con la gamificación y con esas estrategias, el profesorado involucre entre esta estrategia como punto medio un modelo en donde aclare y evidencie la sustancialidad de la filosofía, ¿sí? Con la conexión de esos dos, con la parte dinámica, gamificación y con la parte tecnológica podemos lograr muchas cosas y por ello orientando el modelo pedagógico y también moldeando la concepción filosófica que tienen los estudiantes. Bueno, de esta manera hemos resuelto el problema de la extralimitación. Muchas gracias a todos los oyentes y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.